En English, cuando estás hablando en presente sobre rutinas, sobre cosas que haces comúnmente, uno de los verbos comunes y más utilizados es el verbo have. El verbo have por sí solo significa tener. ¿Qué es lo que vas a tomar en cuenta? Bueno, que cuando nosotros vamos a utilizar el verbo tener, tenemos que conjugarlo de dos formas. Si tú estás hablando de I, you, we o they, en afirmativo se utiliza have. En caso de que utilices terceras personas como lo son he, she o it, vas a utilizar has. Sin embargo, cuando es negativo, tú vas a dejar que el auxiliar sea el que lleve el peso de la oración. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a decir que no tiene alguien algo y estás refiriéndote a I, you, we o they, vas a ocupar don't have. Mientras que si tú estás hablando de terceras personas, un hombre, una mujer o una cosa, y lo quieres hacer con una intención negativa, utilizas doesn't have. Como puedes ver, simplemente este verbo se conjuga de una manera diferente solo en afirmativo. Hagamos un ejemplo. Puedes decirnos, they have a wonderful house. Como estamos hablando de ellos y nuestra intención es afirmativa, usamos have. La interpretación sería, tienen una casa maravillosa. Recuerda que una cosa es la interpretación y otra cosa es la traducción. Aquí estamos interpretando. Tú y yo sabemos que como la oración inició con they, estamos hablando sobre ellos o sobre ellas. Pero al momento de interpretar, se te sugiere omitir el decir. Ellos tienen, simplemente di, tienen una casa maravillosa. Si fuera negativo, dirías, they don't have a wonderful house. Como es con intención negativa, el auxiliar es el que está llevando todo el peso de la oración. Estamos ocupando a don't y el verbo sigue siendo have. No tienen una casa maravillosa. Hasta aquí todo es muy sencillo, porque así es el inglés. Ahora hagámoslo con terceras personas. Podemos colocar, he has a red bike. Como estamos hablando de terceras personas, sería incorrecto que tú pusieras they have o they have por ponerle una extra S. Recordemos que con las terceras personas en afirmativo y utilizando el simple present, a los verbos se les agrega una S. Sin embargo, al verbo tener no se le puede aplicar este cambio porque él tiene su propia conjugación. Si son terceras personas, tu única opción es has. He has a red bike. Lo interpretamos como tiene una bici roja. En caso de que fuera negativo, tú dirías, he doesn't have a red bike. Como puedes observar, como estamos utilizando el auxiliar doesn't, al verbo ya no se le hace ninguna modificación. ¿Por qué? Porque por eso es maravilloso tener auxiliares en inglés. Ellos se encargan de especificar si es una intención negativa o si es una pregunta, si es pasado, si es presente, futuro, etc. En este caso, que es presente simple, cuando escuchamos doesn't, en automático entendemos que hablas de un hombre, una mujer o una cosa. Por lo tanto, al verbo no se le hace ninguna modificación.
Este verbo lo puedes utilizar con subject pronouns como lo hicimos hace un momento o lo puedes utilizar con nombres. Ejemplo, podríamos poner Margarita and her daughters have a cat. Al interpretarlo diríamos, Margarita y sus hijas tienen un gato. Estamos hablando de ellas, por eso es que usamos a have. Si fuera negativo, diríamos, Margarita and her daughters don't have a cat. Usamos don't porque estamos hablando sobre ellas. Margarita y sus hijas no tienen un gato. Ahora hagamos un ejemplo con una tercera persona. Nosotros podríamos colocar Jessica has 4 dogs. Como hablo de Jessica, ocupamos has porque es una tercera persona, es ella. Jessica tiene 4 perros. Si fuera negativo, Jessica doesn't have 4 dogs. Estamos ocupando doesn't porque es tercera persona y dado que ya entró doesn't, el verbo no sufre ninguna modificación y ocupamos have. Algunas veces a los students se les hace fácil recordar que el verbo tener solo se modifica en afirmativo, have y has. En negativo no sufre modificación porque tiene a los auxiliares don't o doesn't. Como puedes ver, decir que alguien tiene o no tiene algo es muy fácil, ya sea que quieras usar un subject pronoun o quieras mencionar el nombre o nombres de los sujetos en cuestión. Así de fácil y así de sencillo ocupas el verbo tener en presente.